Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, correspondiente a la cuarta sesión ya, en vespertino de la ICANN Week, de la semana del Bootcamp, en donde hemos ido participando de diferentes actividades a lo largo de la semana. Y el día de hoy, como ya mencionábamos, empezamos nuestra jornada en vespertino, siguiendo el hilo de las charlas que ya hemos tenido a lo largo del día, de las cuales empezamos a primera hora con la charla de DevOps, continuando en segunda instancia con la charla de Docker, con su respectiva guía de los tutores que participaron en dichos talleres, y en este momento, mejor dicho, perdón, empezamos ya propiamente tal con la charla correspondiente a el tema de Power BI, en donde para esta charla nos acompaña Luis. Si estás por ahí, podrías saludarnos de momento. Luis Bustamante nos acompaña para efectuar este taller referente a Power BI, referente a lo que sería principalmente reportería desde el manejo de datos. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Marcos, muy bien, gracias a Dios. Gracias por tu bienvenida. Qué bueno, me alegro. Y pues, ya dejándote aquí al presente, yo me voy a ocultar un poquito, pero seguiré aquí atendiendo tanto el chat para acompañarte en cualquier duda que pueda surgir por parte de los chicos o chicas. Y la sala es toda tuya, ahí te puedes presentar, quedas al mando de la reunión. Así que éxito, que te vaya muy bien y espero a todos les sea de utilidad todo el taller que tienes preparado para ellos. Muchas gracias, estimado Marcos. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto en conocerlos. Mi nombre es Luis Bustamante y voy a ser el relator encargado y encantado de compartir estas 2 horas con ustedes, de manera de que conozcamos un poco sobre lo que es el mundo de la inteligencia de negocios. Hoy día que está muy de moda la revolución digital, la transformación, donde todo está, bueno, donde ha tomado un auge significativo la informática, la tecnología y los datos. Entonces es importante que conozcamos un poco sobre estas nuevas tendencias y herramientas para precisamente analizar los datos, que es un punto muy sensible, importante y crítico para las empresas. Bueno, voy entonces a empezar a compartir pantalla con todos. Voy a ir al escritorio, voy a compartir mi escritorio. Bueno, me comentan por favor si me están viendo sin ningún problema. Te vemos claramente. Ok, perfecto. Bueno, fíjense, les tengo preparado una carpeta con la información de la cual vamos a, el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? La carpeta se llama presentación EduTecno. Aquí, fíjense. Bueno, vamos a empezar primero con una PPT, con una diapositiva en PowerPoint para que entendamos a qué se refiere este tema del análisis de datos y lo importante que es para las empresas. Y luego vamos a hacer un ejercicio práctico donde puedan conocer cómo se trabaja en el Power BI, que es una de las herramientas líderes hoy día a nivel mundial para precisamente eso, el análisis de los datos y desarrollar la inteligencia de negocio. Ya vamos a ver qué es eso de inteligencia de negocio. Bueno, yo voy a comenzar a abrir la presentación. Bueno, fíjense aquí a continuación, la charla de hoy se va a referir al modelamiento y visualización de datos con Power BI. Mi nombre es Luis Bustamante, estoy a la orden en lo que pueda colaborar. Fíjense, vamos a hablar primero que todo de lo que es el poder de los datos y la inteligencia de negocios. Luis, por si acaso, si estás compartiendo, no se ve presentación.
Ok, perfecto. Eso es lo que quería visualizar. Vamos a ver a compartir aquí. Ahora sí debe estar bien, entonces. Ahora sí debe estar viendo. ¿Me avisan? Ahora sí vemos. Ok, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, entonces fíjense, la ponencia que vamos a tener el día de hoy hace referencia a el modelamiento y visualización de datos con Power BI. Ya vamos a conocer qué es el Power BI, para qué sirve, cuál es su importancia. Pero antes, vamos a hablar sobre el poder de los datos y la inteligencia de negocio hoy día para las empresas. Y fíjense, cada vez que yo toco el tema este de los datos, siempre hago una similitud o hago una analogía con un ejemplo de la vida diaria. Por ejemplo, el petróleo. Hoy día se dice que los datos para las empresas son el petróleo del siglo XXI. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, precisamente ustedes que conocen el petróleo saben que el petróleo como tal, como elemento, como recurso, en su estado natural, como se encuentra en sus yacimientos, el petróleo como tal no es útil para el ser humano o para la sociedad, sino que el petróleo es útil cuando este recurso se somete a una serie de procesos de refinación para obtener otros derivados, tales como la benzina, la gasolina, querosén, etcétera. Y con esos derivados podemos mover automóviles, tractores, incluso aviones. Entonces, es allí cuando se hace esa comparación o analogía con los datos. Porque cuando nosotros tenemos datos, que puede ser, por ejemplo, una tabla en Excel, o una base de datos en un gestor de base de datos, como por ejemplo Access o SQL Server, cuando ustedes ven esa información, realmente, como se muestra esa tabla, no nos dice mucho para poder entender qué es lo que está pasando en el proceso empresarial o en el proceso de negocio que estamos siguiendo. En cambio, si esos datos, esas tablas, son procesadas a través de un programa o una herramienta tecnológica, en este caso como el Power BI, entonces esos datos los podemos recolectar en una misma plataforma, los podemos limpiar, los podemos transformar, estructurar para posteriormente visualizarlos en gráficos, y de esa manera, cuando tengamos esa información procesada, esos datos, es cuando allí toman mucha, pero mucha importancia para las empresas, porque allí se está viendo qué es lo que está pasando con el negocio, si estamos bien, si vamos encaminados en relación a los objetivos de la empresa, si estamos, si tenemos un buen rendimiento de las metas, y allí es cuando a través de esas visualizaciones nosotros podemos tomar decisiones para mejorar el negocio. Entonces, fíjense, por eso que el caso de los datos se compara con el petróleo. Si no hay un procesamiento de estos elementos, realmente no es útil. Ahora bien, en vista de lo que acabo de mencionar, las empresas, en aras de esa toma de decisiones que genera ese conjunto de datos ya refinados o ya procesados, lo que buscan es, por ejemplo, algunos objetivos como aumentar la rentabilidad, establecer estrategias para el mercadeo o para el desarrollo del propio negocio, y de diversificar todo lo que tiene que ver con los productos que la empresa ofrece. Entonces, eso se hace a través de ¿quién? De esos datos procesados, esos datos que ya han sido visualizados de manera efectiva para poder obtener estos beneficios a la empresa.
Ahora bien, como ya sabemos que esos beneficios se obtienen a través de datos, entonces necesitamos aplicaciones tecnológicas que nos permitan hacer ese estudio y procesamiento de la información. Y para eso deben cumplirse ciertas etapas dentro de ese proceso, como por ejemplo, debemos contar con aplicaciones que nos permitan capturar esos datos, generar una limpieza de esos datos, porque esos datos en su fuente original, esos datos que provienen de una tabla de Excel o de un manejador de base de datos, esos datos vienen en un estado natural, vienen como son llamados datos brutos. Y son brutos ¿por qué? Porque no han sido procesados. Entonces, estas aplicaciones tecnológicas se encargan de captar esos datos, limpiarlos, porque si vienen en un formato donde quizás tengan problemas, tengan anomalías, esos datos, entonces podemos limpiarlos. Además, podemos clasificar esos datos, estructurarlos para que todos puedan ser evaluados en una misma plataforma y además también generar una serie de pasos de automatización que generan o que establecen una línea de acción en cuanto a los pasos a seguir para la generación de un reporte. Entonces, todas estas actividades o tareas se pueden desarrollar dentro de los programas tecnológicos que están creados para inteligencia de negocio. Pero fíjense algo, la inteligencia de negocio, que ya la vamos a definir propiamente, la inteligencia de negocio es una ciencia que no solo está planteada para una empresa, un sector, un departamento específico de un entorno, no. La inteligencia de negocio como tal es algo que se puede aplicar a diferentes departamentos de la empresa, por ejemplo, departamentos financieros, para saber cómo está el tema de las ventas, dónde se vende más, en qué ciudad, cuál es el producto que más solicitan los clientes. También la inteligencia de negocio se puede aplicar en el departamento de recursos humanos de una empresa, en donde a través de ese modelamiento y procesamiento de datos podemos saber cuántos empleados están asignados a cierto tipo de proyectos, quién tiene más trabajo que otro, quién tiene más responsabilidades, quién tiene más funciones, etc. También podemos aplicar esa inteligencia de negocio al departamento de atención al cliente, por ejemplo, o a el departamento de estudios, de mercadeos, o el departamento de monitoreo de los KPIs de una empresa. Entonces, esta inteligencia de negocio se aplica a un ámbito universal, en cualquier área, en cualquier empresa, cualquier tipo de departamento puede aplicarse sin ningún problema. Ahora bien, he hablado de inteligencia de negocio desde que comencé, pero no he definido el concepto. Y ahora vamos a ver qué es lo que es la inteligencia de negocio. Este es un concepto introducido a principios de los años 90 por el economista Howard Dresner, investigador del grupo Gartner. El grupo Gartner es una de las empresas más famosas a nivel mundial sobre consultoría y finanzas. Este investigador introdujo ese concepto, como comenté, a principios de los 90, y el término se utilizó el acrónimo BI gracias a las siglas Business Intelligence, inteligencia de negocio, traducido al español, para indicar el conjunto de conceptos y métodos que nos sirven para mejorar la toma de decisiones en los negocios. Por tanto, podemos definir que la inteligencia de negocio es la habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda mejorar el proceso de toma de decisiones en los negocios.
Ahora bien, vamos a hablar lo que es o lo que ha sido la evolución, cómo ha evolucionado en el tiempo la inteligencia de negocio. Existe una primera ola en donde exclusivamente el personal de tecnología e información de la empresa se abocaba a desarrollar inteligencia de negocio. Eran personas que se graduaban, especialistas en el área de informática o computación, y estos eran los que interactuaban con varios programas. En ese entonces estaban los gestores manejados, los sistemas de gestores de base de datos, como por ejemplo SQL Server, o bueno, otros programas que al inicio se utilizaron para analizar datos, y eran estas personas las únicas encargadas de hacer ese análisis, ese estudio. Y una vez que ya estaba listo, eran ellos los que entregaban esa información a los diferentes usuarios de la empresa. Después vino una segunda ola en donde se empezó a formar especialistas analistas en el área de inteligencia de negocio, en donde, bueno, personal de diferentes ramas profesionales eran formados dentro de la empresa para que se dedicaran a ese tema. No necesariamente tenían que ser especialistas en programación o en tecnología, solo basta que manejaran algunos principios básicos de computación y, bueno, tecnología también. Entonces, este departamento que se creaba exclusivamente para el estudio de los datos, el análisis, entonces, una vez que ya estaba listo el trabajo, este departamento de analistas se encargaba de suministrar la información a los diferentes usuarios de la empresa. Y en estas nuevas tendencias, la última ola, en estos últimos 5 o 6 años, han evolucionado mucho los programas tecnológicos que sirven para hacer inteligencia de negocio. Y hoy día, con ese auge de esos programas y la tecnología, la transformación digital, hoy día cualquier persona de la empresa puede realizar inteligencia de negocio o análisis de datos. Y eso es lo que están las empresas abocándose, en donde, bueno, capacitan a todo el personal sobre las herramientas, por ejemplo, el Power BI, pero existen otras también, en donde ellos aprenden a manejar el programa y cada quien puede desarrollar el análisis de sus datos para el reporte y para las diferentes etapas de consultorías que puedan desarrollar. Vamos a ver los dolores más comunes que tienen las empresas. Y de seguro muchos de ustedes que han trabajado con empresas, bueno, van a identificarse con algunos de ellos. Por ejemplo, trabajar en el mismo reporte varias veces. Muchas veces nosotros tenemos la tarea de hacer un reporte y entregarlo semanal, y resulta ser que precisamente porque no tenemos los medios y las herramientas necesarias, tenemos que hacer el reporte varias y varias veces en una misma semana para llegar siempre al mismo objetivo. Perder más tiempo recopilando información que analizando. Esto es algo también muy común. Cuando no se tiene la información centralizada, no se tiene un sistema de gestión adecuado en una empresa o tecnologías que nos permitan recopilar la información de forma rápida, entonces muchas veces el usuario tarda más tiempo ir a un departamento, pedir información, después ir al otro, y ese tiempo se va más que todo recopilando y no se invierte mucho en analizar. Tener reportes de varios sistemas que no concuerdan, eso pasa mucho. Nos servimos de un servidor, por ejemplo, de la empresa, vamos a un servidor, buscamos una data, una sábana de datos, y resulta ser que vamos a hacer un informe referente a esos datos, y si nos llega información de otro departamento o accedemos a otra carpeta dentro de la empresa o en la nube, vemos unos datos que muchas veces no concuerdan con los datos que estamos cotejando inicialmente. Comparte la información de manera manual o correo. También esto es, digamos, muy común hoy día, que muchas veces, precisamente por no tener esas herramientas especializadas, entonces hacemos un reporte y tenemos que enviar o compartir esa información a través de un correo,
Y esto trae una desventaja, que si se están manejando datos confidenciales para la empresa, por ejemplo, lo que es el sistema, movimiento contable de las ventas, entonces al compartir esa información por correo, puede ser que esa información llegue a otras personas o hackeen la cuenta, y allí entonces podemos tener plagio de información. Entonces eso es un riesgo a nivel de seguridad. También recibir la información atrasada, pasa mucho. Siempre necesitamos una sábana de datos para montar el reporte y no llega esa sábana de datos porque no está actualizada, y entonces es pérdida de tiempo. En las juntas, tus colegas traen diferentes cifras de un mismo dato. Eso pasa mucho también. Hay diferentes departamentos: finanzas, recursos humanos, producción, tecnología, etcétera, y se reúnen todos y resulta ser que están haciendo mención a un dato o evaluando un KPI, un indicador, y resulta ser que cada quien trae resultados diferentes. Depende del 100% del Departamento de Tecnología de Información. Esto también era muy típico anteriormente, que cada vez que queríamos hacer un reporte teníamos que pedir permiso a un departamento de tecnología que nos diera acceso para entrar al servidor con una cuenta de usuario, una contraseña. Una vez que hacíamos ese reporte, lo guardábamos allí. Cuando íbamos a consultarlo, era el mismo proceso. Y ahora no. Ahora con estos nuevos programas de inteligencia de negocios, ya eso pasó a la historia, porque somos nosotros mismos los que manejamos la información. Y como lo dijo el célebre físico William Thomson Kelvin, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Lo que no se puede mejorar, se degrada siempre. Y eso es lo que tenemos que procurarnos cada vez que trabajamos en un proceso empresarial, profesional o incluso personal. Debemos siempre buscar mejorar. Así estemos bien, siempre debemos buscar mejorar, porque en el tiempo evolucionan las condiciones, las ventas, el mercadeo, la tecnología, y si nosotros no mejoramos, entonces en algún momento ese proceso puede caer en obsolescencia y degradarse. ¿Y cómo mejoramos? Para mejorar tenemos que medir eventos. Beneficios de la inteligencia de negocio. Fíjense, tenemos por un lado mejoras en el proceso de negocio, conseguir información valiosa sobre el comportamiento de tus clientes, respuestas rápidas a preguntas críticas, identificar oportunidades de venta cruzada, tener autoservicio de información. Nosotros mismos manejamos nuestra data, nuestros reportes, entender mejor el pasado, presente y futuro de una empresa, tomar decisiones basadas en hechos, hechos que son medibles, que son contables. Velocidad en la obtención de información. Entonces, fíjense que el trabajar con inteligencia de negocios aporta muchos beneficios, y hoy en día esa es una prioridad para las empresas, precisamente por ese plus, por ese beneficio que tiene en aras de mejorar y de obtener los objetivos de la empresa. Ahora bien, ¿qué es un KPI? Porque esto es uno de los elementos importantes para toda empresa. KPI significa, bueno, las siglas o el acrónimo se debe a la frase que dice Key Performance Indicator, indicadores claves de gestión. Y un KPI, uno de los objetivos principales de los KPI es medir el nivel de rendimiento de un proceso o servicio. Fíjense, el KPI pueden verlo como un gráfico, una representación visual de unos datos. Y en esa representación visual, generalmente lo que se hace es comparar la medición de un evento en relación a
otro dato. Por ejemplo, imagínense que quieren ver en un gráfico de columnas, por ejemplo, el tradicional gráfico de columna que conocemos del Excel. Queremos ver el total de ventas por clientes en una empresa. Entonces, cuando mostramos ese gráfico, estamos haciendo una medición de las ventas, la estamos filtrando por clientes y ahí obtenemos cuánto fue el total vendido por cada cliente. Pero si a ese gráfico como tal, cuando tiene la medición de un evento en relación a un campo categórico o de filtrado, el gráfico como tal se llama un objeto visual o indicador. Pero cuando a ese mismo gráfico se le agrega otro elemento, otro dato, por ejemplo, como la meta o el objetivo de la empresa para ventas, y se agrega a ese gráfico, entonces se pueden comparar dos variables o dos medidas, que sería el total vendido versus la meta objetivo. Entonces, cuando eso ocurre, eso se convierte en un KPI. Y los KPI vienen dados, o los objetivos son, entre otros, medir el nivel de rendimiento de un proceso o servicio, realizar un monitoreo y diagnóstico del proceso para determinar cómo marcha, cómo estamos, vamos bien, vamos más o menos o vamos mal. Permite también comunicar e informar sobre el estado del proceso y objetivos. Además, permite motivar a los equipos responsables del cumplimiento del KPI. Además, evalúa y hace seguimiento constante del avance del proceso, proyecto o modelamiento de datos para tomar decisiones acertadas y mejorar en el tiempo. Entonces, esos son los objetivos que podemos obtener de los KPI, que como tal son visualizaciones que se obtienen dentro de estos programas que manejan inteligencia de negocio, como es el caso de Power BI. Bueno, y finalizamos esta presentación con una frase célebre de Peter Sondergaard, que nos dice que la información es la gasolina del siglo XXI. Y la analítica de datos, el análisis de datos, la inteligencia de negocio, es el motor de la combustión. Entonces, es una combinación perfecta para el éxito en materia de éxito empresarial. Bueno, ¿alguna pregunta hasta los momentos? A ver si alguien quiere preguntar a alguno de los participantes. Coménteme, por favor. Pueden activar el micrófono. De momento al menos no hay dudas por el chat. Y el micrófono no lo pueden activar automáticamente, sino que al menos que alguien quiera levantar la mano para efectuar alguna pregunta y Yubitsa nos puede ayudar ahí activándole. Pero momentáneamente no hay dudas. Al parecer ha sido todo bastante clarito. Por ahí nos mencionan. Por ahora no, se entienden los datos sin análisis, no sirven de nada. Algunas acotaciones. Correcto. Preguntan cómo se utiliza la aplicación. Me imagino que ahora pasaremos a algún taller. Sí, vamos a eso. Vamos a mostrar, vamos a hacer un demo para que vean cómo trabaja la aplicación. Y bueno, hacia allá vamos. Pero antes, ya que sabemos qué es la inteligencia de negocio, cuál es la importancia del análisis de datos para la empresa, vamos a conocer qué es el Power BI. Porque he hablado de Power BI, pero no sabemos qué es Power BI todavía. Power BI, fíjense, en líneas generales, podemos definirlo como un conjunto de herramientas de análisis de datos empresarial que sirve para visualizar datos y compartir información. El objetivo fundamental es transformar datos en información valiosa para la toma de decisiones. Es decir, aquí en este pequeño esquema se entiende perfectamente el concepto. Fíjense, todo comienza aquí con la recolección de datos, datos brutos o datos crudos. ¿Por qué se llama datos brutos o datos crudos? Bueno, porque son datos que están en su fuente original, que pueden venir de diferentes orígenes o diferentes formatos, como por ejemplo Excel, Access, una carpeta en un servidor o
a algún sitio en la nube. Entonces, esos datos que pueden tener diferentes orígenes son recolectados por la plataforma Power BI. Power BI como tal no es un software, es una plataforma. Y es una plataforma que involucra varios software. Entonces, una vez que son recolectados por esa plataforma Power BI, aquí dentro se recolectan, se estructuran, se transforman, se limpian los datos para llevarlos todos a un mismo estándar, de manera de que a pesar de que vengan de diferentes orígenes de datos o formatos, se convierten en tablas con una misma estructura o unificación. Una vez que ya están preparados esos datos, dentro de Power BI pasamos al siguiente proceso, que es la generación del modelo de datos, que no es más que relacionar tablas, todo ese conjunto de tablas, relacionarlas entre sí, para posteriormente llegar a la última fase del proceso, que sería la construcción de gráficos y visualizaciones. El objetivo final es mostrar estos cuadros de mando o tableros de control con una serie de gráficos, indicadores o KPI. Y en esa medida ya estamos transformando esos datos que inicialmente estaban sin procesar en información útil, valiosa para el usuario o la empresa, de manera de así entender qué es lo que está pasando en el proceso que estamos siguiendo y así tomar decisiones para mejorar. Eso es la inteligencia de negocio y en eso consiste el ciclo de vida o de diseño en Power BI. Luis, ahora sí hay unas preguntas que creo que nos puede ayudar. Primero, preguntan, me imagino yo, que referente a las fuentes, si deben ser solo herramientas de Microsoft o está abierta, por ejemplo, a otros motores como Oracle o MySQL. Ok, muy buena pregunta y agradezco que me la hagan, porque el Power BI efectivamente puede trabajar con diferentes orígenes y no necesariamente tienen que ser de la aplicación Microsoft. Power BI forma parte de la suite de todos los programas en la nube de Microsoft, pero tiene la gran capacidad de poder conectar a muchos, pero muchos orígenes de datos. Más de 150 orígenes de datos. Orígenes de datos que, por ejemplo, pueden venir desde cualquier fichero como texto, CSV, XML, JSON, datos que pueden venir de los diferentes sistemas gestores de base de datos, como por ejemplo Access, SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres, etc. Datos que pueden venir de cualquier tabla en la web, cualquier sitio público. Podemos acceder a un sitio público en la web, cualquier página de internet, y todo lo que sea tabla podemos traerla también y conectarla al Power BI. De cualquier servicio en la nube, bien sea de Microsoft o de cualquier otra empresa, podemos traernos datos. Así que hay una infinidad de posibilidades de conectarnos. Pareciera que es imposible que exista un origen que no pueda conectarse con Power BI, porque como les dije, maneja más de 150 orígenes de datos y todos los meses este programa tiene actualización, de manera de que incluyen nuevos orígenes que vayan surgiendo. Y complementando esa misma, que me imagino que la gráfica la podríamos usar, puede ser también varios orígenes al mismo tiempo, no necesariamente de uno solo, ¿cierto? Sí, esa es la idea. La idea es que, por ejemplo, si vamos a hacer un reporte, imagínense, entonces nosotros creamos un archivo Power BI de esto, ya lo vamos a ver, vamos a hacer ese ejemplo, y en ese mismo archivo de ese reporte podemos ir a diferentes orígenes de datos y al mismo tiempo, bueno, primero se va cargando uno a uno, no se pueden cargar, si son 5 tablas con las que vamos a manejar y vienen de diferentes orígenes, no lo podemos hacer al mismo tiempo las 5 tablas, sino que en el mismo archivo primero importamos uno, por ejemplo, una tabla de Excel, después vamos a buscar el otro archivo que puede ser una base de datos Access, después una tabla que esté en la web y así. Pero sí se puede involucrar todo en un mismo, diferentes orígenes en un mismo archivo o reporte. Genial. Creo yo que la última ya para poder continuar, de ahí seguimos acotando más preguntas, para no interrumpirte tanto. ¿Los datos cómo se consiguen? Preguntan si es que existe alguna integración para automatizar el proceso o siempre se han de cargar manualmente. También muy buena pregunta. Y fíjense, el Power BI tiene una de las otras grandes potencialidades, es que
el trabajo se hace una vez. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Nosotros cargamos, imagínense estos 4 orígenes de datos. Vienen de diferentes fuentes. Los integramos, los estructuramos, los limpiamos, transformamos, después generamos el modelo de datos y finalmente las visualizaciones. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos todo esto, el Power BI va automatizando o va grabando cada uno de los pasos o procesos que estamos haciendo. De manera de que cuando llegamos al objetivo final, que es el gráfico o el dashboard o el reporte, las visualizaciones, entonces el día de mañana, si esos datos cambian, como es comúnmente que ocurran, el día de mañana entran más ventas, más ingresos, más registros. Entonces, una vez que ya esté listo el reporte, basta con hacer clic en un botón que se llama actualizar. ¿Y qué hace el Power BI? Como tiene todos los procesos automatizados y grabados, entonces va inmediatamente y ejecuta todos los procesos desde el principio, se conecta con los orígenes de datos, nuevamente toma esa data, la lleva al Power Query, limpia, transforma, después genera el modelo de datos y actualiza las visualizaciones. Es decir, el trabajo es solamente una vez y después basta con hacer clic en un botón, actualizamos todos los reportes. Perfecto. Genial. Y lo último, y ahora sí, para no interrumpir el tema, que me comentaban por internet que había una mano levantada de Manuel Albornoz, pero la bajó. No sé si querrá plantear alguna pregunta por micrófono para que Iwitsa nos ayude o ya se respondió. Si nos puede mencionar o levantar de nuevo la manito, si en el caso de que sí. Perfecto. Bien, pues ahí sí persiste la duda, la efectuaré más ratito nuevamente. Bien, pues Luis, no te interrumpimos por un ratito para que puedas continuar. Gracias. No hay problema. Muchas gracias, Marco. Y cualquier pregunta, no sientan vergüenza, miedo, háganla con confianza que estamos para eso, para poder ayudar y para poder, clarificar las dudas. Bueno, seguimos. Ya sabemos que es Power BI. Una herramienta que permite visualizar datos, transformarlo en información útil y por tanto eso nos permite tomar decisiones. Ahora bien, el Power BI nos ofrece una serie de entornos que son muy productivos y beneficiosos para el usuario. Por ejemplo, nos genera un entorno visual, muy visual, ya que muestra de forma muy clara los datos y con una amplia gama de modelos de gráfico. Y esto es importante porque no es lo mismo ver un gráfico que carezca de color, de nivel de detalle en los datos, a ver un gráfico con muy buenos colores, con bastante, o sea, mostrar los datos de forma muy intuitiva. Además de eso, mostrar los gráficos de manera, con un nivel de detalle que podamos ver bien exactamente algún tipo de dato. Entonces, ese entorno visual no lo genera el Power BI. Por otro lado, tenemos un entorno intuitivo porque la interfaz que nos proporciona Power BI es muy fácil de manejarla. Incluso tiene los mismos elementos comunes que tienen otras aplicaciones, como por ejemplo el Excel, entre otros, porque cuenta con una barra de herramientas, una barra de pestañas, una cinta de opciones. Entonces, cualquier persona que vea la interfaz puede entender de forma fácil el cómo trabajar con Power BI. También nos permite generar un entorno colaborativo que no es más que compartir información con los empleados de la organización. Power BI tiene la gran fortaleza de que, además de tener una aplicación de escritorio, que ya vamos a ver bien cuáles son las formas de acceder al Power BI, cuenta con un servicio en la nube. Entonces, una vez que ya están listos los reportes, nosotros publicamos esos informes en la nube y desde la nube, servicio de Power BI, podemos compartir a diferentes compañeros, empleados de la empresa, incluso a personal externo. Y además, las herramientas de Power BI nos permiten establecer predicciones. Es decir, permite desarrollar un análisis predictivo sobre las tendencias que pueden ocurrir, por ejemplo, para nuestros clientes.
Power BI muestra gráficos, nos permite hacer gráficos que nos permite a la final ver cómo puede existir una tendencia de clientes y en esa medida podemos saber, bueno, los clientes compran más en esta fecha, por ejemplo, que compran más en verano, que en invierno, y así, ese tipo de tendencia es lo que nos permite a nosotros predecir lo que puede ocurrir, aunque no sea exactamente 100% esa predicción, pero las tendencias siempre nos dan una orientación de lo que viene en el futuro y en esa medida las empresas pueden tomar acciones, estrategias, prepararse para, bueno, para ofrecer una mejor satisfacción al cliente. Formas de acceder al Power BI. Fíjense, hay varias maneras. La primera es a través del Power BI Desktop, que es una aplicación de escritorio. Es un programa que se instala de forma local en la computadora. Y esta aplicación, les tengo una buena noticia, es gratis. La pueden descargar sin ningún problema desde la página Microsoft y no nos cobran por eso. Incluso es una aplicación que no caduca, sin embargo, es una aplicación que todos los meses tiene actualización, por eso se recomienda todos los meses descargarla, o sea, desinstalar el programa y volverla a cargar, porque con las actualizaciones muchas veces incluyen nuevas funcionalidades y es importante estar actualizado. Pero Power BI Desktop es la aplicación de escritorio y es allí donde se comienza a realizar los informes desde cero. Una vez que ya están listos los informes en el Power BI Desktop, tenemos la capacidad de publicar esos informes al servicio de Power BI en la nube, lo que comentaba anteriormente. Y una vez que tenemos ese servicio en la nube, que por cierto, ese servicio sí es pago, eso es lo que cobra Microsoft, ese es el negocio de ellos, aproximadamente una licencia por usuario mensual cuesta $10. Algo menos de 8,000 pesos mensual. Entonces, una vez que ya están esos reportes publicados, nosotros tenemos la ventaja que podemos ir a la nube, basta con tener una conexión a internet, estando en cualquier lugar del mundo, podemos acceder a nuestro servicio en la nube y ahí podemos consultar los reportes, consumirlos, editarlos y compartirlo. Una de las tareas más importantes que tiene el servicio Power BI. Además, podemos acceder al Power BI a través de las diferentes aplicaciones móviles, como por ejemplo, los que se utilizan para dispositivos Android o Macs. Es decir, nosotros podemos descargar las aplicaciones en nuestros smartphones, tablet, etcétera, y desde allí, al tener nuestro servicio en la nube, podemos acceder a la nube y podemos consultar esos reportes. También podemos compartirlos. Y finalmente hay otra forma tradicional o otra forma de trabajar con Power BI que es a través del conocido Excel, el tradicional Excel. En sus versiones de Excel 2013, 2016, 2019 y el Excel Microsoft 365, nosotros podemos trabajar con Power BI porque ya estos programas tienen incluidos los complementos que requiere Power BI para desarrollar un reporte o análisis de negocio. Entonces, esas son las formas de acceder al Power BI. Y bueno, con esto culminamos la presentación sobre los conocimientos del mundo de inteligencia de negocio y Power BI. ¿Alguna consulta? Sí, hay algunas anotadas por acá. ¿Vale? Primero, algunas que quedaron pendientes, si tiene algún límite de memoria, dado que uno de los chicos trabaja con Data Studio Google y pasa que a veces por el peso de la cantidad de las tablas se queda pegado o cuesta mucho descargarlo. En el caso sí, Power BI tendría alguna limitante con respecto a la carga de datos o también tendría directa relación con el computador. Ok. Fíjense, la aplicación de escritorio no tiene limitantes. Nosotros podemos trabajar con tablas que incluyan millones y millones de registros. Igualmente, cuando estén los reportes listos, con esos millones y millones de registros, podemos publicarlo a la nube y no tiene ningún problema. Lo que sí tiene limitante es las licencias en Power BI en la nube,
en el sentido de que hay varios tipos de licencias. Hay la licencia profesional y la premium. Bueno, hay una licencia gratis que otorga Microsoft, pero que dura 60 días para que prueben el producto. Y una vez que pasen esos 60 días, ustedes pueden seguir usando la cuenta de Power BI en la nube, pero con ciertas restricciones. Por ejemplo, no pueden compartir, que es lo más importante. Pero si ustedes compran una licencia, en este caso una licencia profesional, ella tiene un límite para almacenar información de hasta 100 gigas. 100 gigas pueden almacenar información, mientras que una licencia premium pueden almacenar hasta 1 terabyte. Entonces, esa es esa es, digamos, la limitante para almacenar. Pero en Power BI Desktop podemos trabajar con cualquier reporte que requiera millones y millones de registros. Genial. Lo otro que nos preguntan también por acá es la tendencia que se puede fijar a futuro, que planteaste en algún momento, si se efectúa con respecto al historial de los datos o te refieres al análisis que se puede efectuar con respecto a la observación de un gráfico. Y hacían también la comparativa con el lenguaje de programación Python. Ok, perfecto. Fíjense, se dice que el Power BI es predictivo porque él nos permite hacer análisis sobre un proceso de negocio, por ejemplo, las ventas, en diferentes periodos de tiempo. Nosotros podemos, por ejemplo, hacer un reporte de hoy, cómo están las ventas para la empresa, cómo fue el récord de venta del último trimestre o el de este mes, y poder hacer comparaciones de este mes, de este periodo, con respecto al año anterior. Entonces, esto es importante porque nosotros podemos saber qué pasó en el pasado, comparar ese pasado con el presente, y así en ese tipo de tendencias y comparación, si vemos que subió las ventas en un periodo de tiempo, bajó, nosotros podemos hacer una predicción de, bueno, cuáles son los periodos donde el cliente compra más y qué es lo que podemos esperar para el año siguiente. Pero bueno, a la final, el elemento predictivo es hecho en base a tendencia. Sin embargo, no es algo exacto. No se puede predecir exactamente lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que nadie pudiera hacerlo. Solamente Dios, que es la inteligencia artificial, perdón, la inteligencia más universal más grande. Pero el Power BI como programa tecnológico en base a esos estudios de análisis, por cierto, tiene también inteligencia artificial para aquellos que trabajan con programas programar, software de programación. El Power BI tiene una serie de herramientas que nos permiten generar inteligencia artificial para el análisis de datos. Entonces, en líneas generales, como te digo, es predictivo por eso, porque podemos hacer comparaciones de una variable en relación a periodos de tiempo. Genial. Por acá también encuentro una interesante. Primero, si lo que queda en Power BI Service se desvincula a los datos originales o no. Y ahí querría también yo aprovechar de preguntar que, como los chicos son todos en este caso, están aprendiendo a desarrollar plataformas con lenguaje de programación, sí también esas mismas publicaciones que quedarían en Power BI Service, si podrían compartirse dentro de una página web construida por uno mismo. Sí, sin ningún problema. Cuando tenemos los reportes ya publicados en la web, nosotros podemos, tiene una opción, una de las formas de compartir los reportes es que por reporte, por ejemplo, se puede establecer un link de compartir y ese link puede ser perfectamente copiado dentro de una página web de una empresa o dentro de un blog. En la sección HTML, ustedes entran para una página privada o un blog. Entonces podemos pegar ese link, por ejemplo, el reporte del último trimestre del año, de las ventas. Entonces, efectivamente, cuando ya esté allí, cualquier persona que acceda de forma pública a la página de la empresa o el blog, entonces basta con hacer clic en el link y ahí está viendo el reporte que se está mostrando. Así que perfectamente se puede conectar con páginas de internet, los reportes. Y lo otro que preguntaban, referente a que si hay conexión entre los datos del Power BI Desktop versus Power BI Service, generalmente, bueno, eso depende, fíjense. La idea es que se comiencen a hacer los reportes en Power BI Desktop. Entonces se publica ese reporte a la nube. Cuando se publica, lo que se está haciendo es una copia, un duplicado de ese reporte. Entonces, visto de esa forma, los reportes están como independientes.
porque en la nube está un reporte y en Power BI Directo está otro. Ahora, a la hora de actualización, hay diferentes tipos de actualización. Llegó más data, llegó el otro mes, llegó más data, más información, necesitamos actualizar. Entonces hay dos tipos de actualizaciones. La actualización manual, que es una vez que se actualice aquí en Power BI Directo esos archivos, haciendo clic en un botón actualizar, entonces se vuelve a publicar nuevamente ese reporte a la nube, como tiene el mismo nombre, se va a encontrar que se tiene un archivo con ese, o sea, un reporte con ese mismo nombre, entonces les pregunta a la nube si desean reemplazar ese archivo, se le dice que sí, entonces reemplaza ese archivo y ahí se produce la actualización, digamos, de forma manual. Pero la más conveniente es la actualización de forma automática, que es que a través de la nube, instalando un programa que se llama puerta de enlace, nosotros podemos conectar directamente esa nube con los orígenes que están en nuestro archivo local o en nuestra nube de la empresa, etcétera. Y allí cada vez que hagamos un cambio de un reporte, automáticamente se actualiza el reporte en la nube y podemos incluso configurar para que ese mismo reporte se pueda actualizar varias veces en un día, todos los días. Por ejemplo, que se actualice 5 veces al día y durante todos los días de la semana. Entonces, todo eso se consigue con la actualización automática. Genial. Creo yo que la última de momento para, como ya lo hemos mencionado, puedas proceder a la práctica y no nos vayamos a quedar sin tiempo para ello. Principalmente, se puede programar o crear un campo calculado como lo hago en Power Pivot o tablas dinámicas, y de ser así, ¿bajo qué lenguaje se programa? Ok, precisamente el Power Pivot forma parte de uno de los complementos que constituye el Power BI. Lo que pasa es que el Power Pivot es un complemento que se ve, digamos, independiente dentro del Excel. Y el Power Pivot se utiliza, dentro del Power Pivot, por supuesto, podemos crear nuevos campos, nuevas columnas, nuevos campos calculados o medidas a través del idioma de fórmulas que se llama lenguaje DAX, DAX. En Power BI ocurre lo mismo. En Power BI tenemos las funciones DAX, que no es más que un lenguaje de fórmula donde podemos hacer cálculos desde lo más sencillo a lo más poderoso. Las funciones DAX son como la réplica de las funciones en Excel, pero en inglés. Pero además hay muchísimas más otras funciones poderosas que no tiene Excel y sí la tiene DAX. Así que el Power BI Directo es una plataforma que está blindado para nutrir, para hacer más robusto el modelo de datos, agregando esos campos y esas columnas con esas funciones DAX. Genial. Gracias por Luis. No te interrumpí por un ratito de nuevo para que, como te comentaba, podamos pasar a la práctica. Los chicos ya vean ahí las manos en la obra, en la masa, y reitero, podamos llegar a tiempo al término. Así Sí, que, esperamos. Vamos a ver. Esperamos. Bueno, gracias por su pregunta. Muy, pero muy interesante. Se los agradezco. Bueno, yo voy a cerrar aquí la presentación y voy a abrir, bueno, voy a compartir nuevamente, pero antes voy a abrir aquí. Vamos a abrir el ejercicio práctico. El ejercicio práctico, vamos a abrirlo, que lo tengo preparado por aquí. Es una presentación. Y bueno, ahora sí. Vamos a compartir. Ahora ven, ¿todos están viendo? ¿vemos? Gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces fíjense, aquí dice lo siguiente, el ejercicio práctico. Importar al Power BI el archivo de Excel artículo. Fíjense, vamos a trabajar con varias tablas o conjunto de datos que están en diferentes archivos que tienen diferentes formatos. Por un lado, un archivo que se llama artículos, que está en el formato Excel. Otro se llama pedidos, que está en una base de datos Access. Otro se llama clientes, que está en formato PDF. Y finalmente otro que se llama artículos pedidos, que está en un archivo de texto. Vamos a cargar esas tablas en el Power BI. Vamos a establecer el modelo de datos. Y posteriormente vamos a hacer una serie de visualizaciones. Entonces comenzamos.
Lo primero que hay que hacer es abrir el Power BI. El Power BI, fíjense, en este caso yo lo tengo aquí en la... Lo tengo, déjame aquí minimizar. Aquí, perfecto. Yo tengo aquí el Power BI Desktop, fíjense la aplicación, el acceso directo. Voy a hacer doble clic para abrirlo. Una vez que hacemos clic, se abre esta pantalla. Y bueno, inmediatamente nos sale una ventana amarilla que ahí podemos nosotros perfectamente... bueno, voy a cerrar esta ventana. En esta ventana podemos hacer ya cosas, podemos empezar a trabajar como importar órdenes de datos, tener información de cómo trabaja el programa, acceder a las novedades, foros y blogs de Power BI. Pero bueno, aquí voy a cerrar esta ventana para entrar directamente a la interfaz del programa. Cierro la ventana y una vez que ya tenemos, ya la interfaz, fíjense, es una interfaz muy intuitiva, donde tenemos, por ejemplo, una barra de herramientas o cinta de opciones. Tenemos también dentro de esa cinta de opciones un grupo de pestañas, pestaña inicio, insertar, modelado, ver. Tenemos también un panel lateral vertical derecho, donde tenemos diferentes vistas. Por un lado, la vista informe, que es donde estamos en este momento por defecto. Luego la vista datos, la vista relaciones. Bueno, tenemos también el espacio de trabajo. Vamos a ver aquí cómo hago para ocultar esta barra. ¿Cómo hago para ocultar la barra aquí? A ver, ¿quién me ayuda? Los que son expertos en Zoom, realmente no trabajo mucho en Zoom. Marcos, a ver si me ayudas aquí. ¿Cómo hago para ocultar esta barra? ¿Cuál, perdón? Necesito ocultar la barra que se está mostrando. ¿Ustedes están viendo la barra? La del Zoom. Ah, ¿y ahí en ¿Cómo más hago? no te dará la opción? Sí, vamos, eso es lo que estoy viendo. Lo que pasa es que esta versión es nueva de Zoom y ahí dice deshabilitar anotación, ocultar. No. Que nosotros no la vemos. Usted no ve la, no ve la barra. Ah, perfecto. Si no ve la barra, no hay problema. Ya. Yo al menos Vale. no. Ahí sí, ahí Cristiano por el chat nos comenta y Oscar también, no se ve. Ok, Nosotros no la perfecto. vemos. Vale, mejor. Pensaba que usted la veía. Bueno, entonces ya tenemos esa vista de informe. Dentro de la vista de informe está aquí el espacio de trabajo, la hoja, o llamado lienzo. Y en esta hoja es donde podemos empezar a hacer las visualizaciones. Tenemos también, por un lado, tenemos a mano derecha, tenemos unos paneles de visualizaciones, que es donde están los diferentes gráficos que podemos construir en Power BI. También tenemos un panel de filtro y tenemos también una lista de campos. En la lista de campos es aquella donde se van a visualizar todas las tablas que vamos cargando. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la interfaz, bastante sencillo, intuitivo. La interfaz, vamos a comenzar con el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es cargar un origen de datos que se llama Excel. Se llama artículos. Entonces yo me voy a la carpeta de donde está la información y voy a abrir rápidamente un archivo de Excel que se llama artículos. Al abrirlo, fíjense, es un archivo de Excel que tiene una hoja. Una hoja se llama artículos. Y si hacemos clic en cualquier celda dentro de la información, vemos que, bueno, es una lista de datos que contiene esa hoja artículos. ¿Vale? Entonces, esta tabla hace referencia, o esta información hace referencia a una lista de artículos que se venden en una multitienda, que están organizados por sección, tiene un código de artículo, un precio, una columna para definir si son importados o no, y un país de origen de procedencia. Entonces, queremos llevar nuestra información al Power BI. Por tanto, bueno, voy a cerrar aquí el archivo. Puede estar abierto el archivo, pero yo en este caso lo voy a cerrar. Me voy al Power BI y en el Power BI, fíjense, para empezar a importar orígenes de datos, entonces lo que tenemos que hacer es
Sencillamente, lo que tenemos que hacer es estar en la pestaña inicio, y dentro de la pestaña inicio hay una serie de grupos que recolectan comandos. Dentro de la pestaña inicio hay un grupo que se llama datos, y dentro de datos están todos los accesos para poder importar los orígenes de datos. Fíjense que hay accesos o orígenes como Excel, conjunto de datos Power BI, SQL Server. Podemos crear una tabla desde cero en Excel, fuente de datos Dataverse y orígenes recientes. Sin embargo, el botón principal en este caso es obtener datos. Una vez que estamos aquí en el botón obtener datos, y al hacer clic aquí, se despliega un panel contextual donde podemos acceder a los diferentes orígenes más comunes, y cuando el origen que estamos buscando no está dentro de los más comunes, hacemos clic en el botón más para desplegar la ventana general donde aparecen todos, pero todos los orígenes de datos, que son más de 150. Entonces, como el origen es Excel, ubicamos Excel en este caso, libro de Excel, seleccionamos ese origen, que es el que queremos conectar, hacemos clic en el libro de Excel, inmediatamente se nos aparece el explorador de Windows para que especifiquemos la ruta donde está guardado ese archivo en nuestra computadora. Yo en este caso tengo la carpeta con el ejercicio que está guardada en el escritorio, ubico esa ruta, y en el escritorio ubico la carpeta donde tengo el ejercicio, y ahí fíjense, al entrar aquí veo el origen que se llama artículos, y también por otro lado tengo una tabla que se llama pedidos, pero el que me piden cargar es artículos. Seleccionamos, decimos abrir, y en ese momento Power BI envía un conector dedicado para explorar y abrir archivos de Excel en esa ruta que acabamos de especificar, y cuando encuentre ese archivo, él lo abre en una ventana de navegación, y en la ventana de navegación, fíjense, nos muestra que efectivamente hay un archivo de Excel que se llama artículos, y dentro hay una hoja que se llama artículos. Entonces, si seleccionamos ese origen, al seleccionarlo a mano derecha, se muestra una lista, una vista previa de esos datos. Una vez que ya tenemos esos datos, bueno, procedemos a hacer clic en el botón transformar datos. ¿Para qué? Para traernos esos datos al Power BI, pero a la vez para abrirlo en el entorno del Power Query, que es el complemento o software encargado de recolectar esos datos, limpiarlos, transformarlos para estandarizarlos y poder utilizarlos. Entonces hacemos clic en el botón transformar datos, y al hacer clic en transformar datos, fíjense lo que ocurre, se despliega una interfaz donde nos muestra el entorno de Power Query. Power Query es un complemento que está dentro de Power BI, forma parte de la familia. Y este complemento, fíjense, tiene también una ventana bastante intuitiva, y aquí en este caso, fíjense, estamos mostrando la tabla artículos. Esta tabla artículos se muestra en un panel que se llama panel de consulta, pero además nos muestra una vista previa en la parte central donde nos dice, bueno, cuáles son, o nos enseña cuáles son todas las columnas de la tabla con su correspondiente tipo de datos. Aquí en la parte izquierda de cada cabecera de columna tiene un icono que identifica o nos dice qué tipo de dato tiene esa columna. Por ejemplo, código de artículo tiene un tipo de dato texto, sección texto, nombre artículo texto, precio tiene número entero, este es el icono que corresponde al número entero, la columna importado texto, país de origen texto, y la columna 7 que está vacía. Bueno, una vez que ya tenemos esos datos allí, también aparece a mano derecha un panel que es importante, que se llama el panel de pasos aplicados, que es el conjunto de pasos que van quedando aquí a medida que nosotros vamos trabajando, y estos pasos son los que quedan automatizados, quedan grabados, de manera que el día de mañana, si nosotros hacemos una actualización de los datos, entonces el Power BI, a través del Power Query, va a ese origen de datos, se conecta con ese origen, abre el archivo, trae la nueva data y aplica todos estos pasos que quedan aquí grabados. Es como una especie de la grabadora de macros en Excel. Entonces, esta es una de las grandes potencialidades, porque el trabajo solamente se hace una vez y después, como les comenté anteriormente, clic en actualizar y ya estamos listos. Entonces, en estos pasos aplicados, el query solo ejecutó estos 4
para, bueno, para mostrar estos datos. Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos que mirar bien para limpiar esos datos. Entonces, fíjense aquí lo que podemos hacer lo siguiente. Aquí vemos que hay una columna que se llama 7, que tiene, en cada columna existe el panel calidad columna, fíjense, que nos indica cómo están los datos en esa columna. Por ejemplo, la columna artículo tiene 0% de espacio vacío, al igual que sección, nombre artículo, precio importado y país de origen. Pero columna 7 tiene un total de cuántos espacios vacíos. Fíjense, la columna 7 y 8 tiene absolutamente 100% de espacio vacío, es decir, toda la columna está vacía. ¿Cómo hacemos para eliminar esas columnas? Porque si están vacías no hace falta. Bueno, vamos a generar un proceso de limpieza. Para este caso, seleccionamos las dos columnas, la cabecera de la columna. Con la tecla control presionada, seleccionamos las dos columnas. Y ahí, una vez que ya seleccionamos, botón derecho del mouse y le decimos quitar columnas. Al hacer clic en quitar columnas, desaparecen las columnas. Y fíjense, se crea un nuevo paso que se llama columnas quitadas dentro del panel de pasos aplicados. Este paso lo hemos ejecutado nosotros de forma manual. Y ya se han ido esas columnas. Una vez que ya se fueron esas columnas, vemos que ya no hay que borrar más columnas ni filas porque está todo 0% espacios vacíos. Bueno, y ya sería el último paso verificar que el tipo de datos de cada columna sea correcto. Aunque Power Query ya automáticamente estableció un tipo cambiado. Tipo cambiado significa establecer un tipo de datos para cada columna. Esto ocurre con lo mismo con los sistemas gestores de base de datos. El Power BI es un programa tipado, es decir, debemos definir correctamente el tipo de datos de cada columna porque si no, no vamos a poder hacer las visualizaciones. Entonces, vamos a chequear cada columna, código de artículo está como texto. Está bien porque lo que contiene esa columna son puros caracteres alfanuméricos, letras y números. Y esos son textos, al igual que Excel. Los considera como texto. Sección está como texto, perfecto. Nombre de artículo está como texto, perfecto. Precio está como número entero, perfecto, porque los datos que hay aquí son números enteros. El campo importado está como texto, perfecto. Y país de origen está como texto, perfecto. Ya esta tabla está lista, así que no hay que hacer ningún otro paso de limpieza y transformación. Terminamos con esa tabla. Vamos a cargar el otro origen que se llama pedidos, viene de una base de datos Access. Bueno, yo voy a irme aquí a la carpeta, voy a abrir rapidito la base de datos pedidos, que es de Access. Fíjense, al abrir esta base de datos, aquí está una tabla y esta tabla que se llama pedidos muestra una lista de todos los pedidos con fecha, ventas, forma de pago y descuento que se han hecho en la empresa. Entonces, solamente tiene una tabla y esta es la que se pretende llevarse a Power BI. Bueno, yo voy a cerrar aquí. Ya sabemos lo que tiene esa base de datos Access. Fíjense que es un origen diferente al Excel. Nos vamos al Power BI nuevamente. Y en el Power BI, desde el Power Query, voy a seguir importando las nuevas tablas o consultas. Yo lo puedo hacer desde el Query o lo puedo hacer desde el Power BI. Sin embargo, como estamos aquí en el Query, vamos a importar los siguientes orígenes desde el Query. Para esto nos vamos a la pestaña Inicio. Hay un botón que se llama Nuevo Origen. Seleccionamos ese botón Nuevo Origen. Y una vez cuando seleccionamos, fíjense, ahí buscamos el nuevo origen. Como es Access y Access no está dentro de los más comunes, no está, entonces vamos a hacer clic en el botón Más para acceder a la ventana principal. Y al hacer clic en la ventana principal Más, se despliega inmediatamente una ventana que se llama Obtener datos. Y dentro de esta ventana de obtener datos, si se dan cuenta, fíjense, existen todos los orígenes que están clasificados por carpeta. En este caso, la carpeta todo, aquí nos muestra todos los orígenes de datos. Y miren cuántos son. Infinidades, más de 150 orígenes de datos. Así que es casi imposible que exista un origen que no se pueda conectar con Power BI. Puede darse el caso, pero es muy difícil. Seleccionamos entonces el origen que estamos buscando, que sería base de datos Access, estando en la carpeta todo.
Y cuando lo ubicamos, seleccionamos y le decimos conectar. Nos lleva a la última carpeta visitada y aquí efectivamente, aquí tenemos esa base de datos Access, pedidos, la seleccionamos, le decimos abrir, e inmediatamente nos está llevando, nos está abriendo, está enviando un conector para verificar o para explorar qué es lo que tiene esa carpeta o ese archivo. Y encuentra que efectivamente hay un archivo que se llama pedidos, que es una base de datos Access, y dentro está la tabla pedidos que ya la habíamos visto. Vamos a seleccionarla, el checkbox, y ahí una vez que seleccionamos, entonces fíjense, aparece la vista previa de esa tabla. Ahora hacemos clic en aceptar para cargar esa tabla en el Power Query. Al hacer clic en aceptar, esperamos a que nos traiga esa nueva tabla o consulta, y aquí tenemos ya esa nueva tabla que se llama pedidos. Una vez que ya está esa tabla pedido, vamos a verificar si hay que hacer algún tipo de limpieza y transformación. En este caso, vemos el panel de columnas en cada columna y vemos que hay 0% de espacios vacíos. Es decir, no tenemos que borrar filas ni columnas porque ya este panel nos está diciendo que no hay nada que borrar. Y ahora, bueno, como no hay nada que borrar, vamos a chequear los tipos de datos de cada columna para ver si están hechos de forma correcta. Como viene de un manejador de base de datos, esta tabla deben estar los tipos de datos de forma correcta, porque en los manejadores de base de datos deben establecerse el tipo de forma adecuada. Por ejemplo, código de pedido está como número decimal. Bueno, como son números enteros, un número decimal también es un número entero. Por ejemplo, o un número entero es un número decimal. 1 es lo mismo que 1,0. Entonces, este tipo de dato perfectamente puede ser, pero si no queremos un número decimal, podemos cambiarlo aquí, haciendo clic en el botoncito a otro número. Hola, buenas. ¿Fue a mí o a Luis? Parece que a Luis. Chicos, lo vamos a esperar un minutito. Gracias, gracias por las respuestas. Vamos a ver y a comunicarle por WhatsApp para que tengan consideración que su net se vio interrumpida. Denme un segundito. Ah, ya volvió por eso, ¿no? Luis, estás muteado. Sí, Ahora sí, ¿me escuchan? sí, todo bien. Sí. No sé qué pasó. La cobertura, yo tenía cobertura, no fue por un tema de cobertura, no sé fue por qué salió o me votaron. Pero bueno, ya nos estamos viendo entonces. Sí, todo correcto ahora. Podemos continuar nomás. Perfecto, entonces seguimos. Bueno, establecemos ya, como dije, el tipo de datos para la columna código de pedido en número entero. Cambiamos. Entonces seguimos con código cliente que está como texto, perfecto, porque son caracteres alfanuméricos. Fecha de pedido está como fecha hora, un formato de fecha hora, bueno, lo podemos dejar así, está bien. Ventas está como formato moneda. Forma de pago está como formato de texto, está bien. Descuento está como número decimal, está bien. Y la columna enviado está como texto. Bueno, ya esta tabla no hay que hacer nada. Fíjense, venía sin ningún problema. Vamos con la otra. La otra que hay que cargar es un archivo PDF que se llama clientes. Bueno, yo voy aquí a cargar directamente PDF para no perder tanto tiempo y abrir el archivo. En la pestaña inicio, nuevo origen. PDF, fíjense que no está entre los datos más comunes, entonces tenemos que hacer clic en el botón más. Hacemos clic en más. Inmediatamente ahí se debe desplegar la ventana de obtener datos y allí mismo en todo, estando en todo, ahí ubicamos el origen PDF. Seleccionamos, conectar
Nos lleva a la última carpeta visitada, que es la carpeta donde estamos trabajando, y ahí selecciono el archivo clientes. Selecciono clientes, le digo abrir. Y ahí tenemos entonces la ventana de navegación y él encuentra que hay dos elementos. Uno es una hoja y dentro de la hoja hay una tabla. Pero es la misma información. Si hago clic page 1, veo una vista previa de los datos, una tabla que hace referencia a los clientes, código cliente, cliente, nombre, etc. Y si yo desmarco y hago clic en tabla, es la misma información. Así que cualquiera de los dos nos sirve, cualquier objeto de tabla. O sea, cualquier de estos dos objetos. En este caso yo voy a dejar la tabla. Selecciono la tabla y ahí hacemos clic en aceptar. Inmediatamente, entonces, fíjense, nos ha cargado esa tabla que tiene el nombre Table 0, porque eso lo hace, ese nombre lo asigna a Power BI automáticamente, pero le cambiamos el nombre. ¿Cómo cambiamos un nombre a la consulta? Seleccionamos el nombre, hacemos doble clic, entramos en el nombre y ahí borramos y ponemos clientes. Y ya tenemos entonces esa nueva consulta cliente. Pero esta consulta, fíjense si hay que borrar cosas, porque hay que eliminar los espacios en blanco, hay espacios en blanco arriba, hay espacios en blanco intercalados, hay espacios en blanco debajo, fíjense, hay varias filas que hay que borrar. Entonces, ¿cómo hacemos para borrar esto? Bueno, primero vamos a generar un paso de transformación donde la primera fila debería ser ¿qué? El encabezado de las columnas. Entonces, hay un paso que se llama encabezados promovidos. ¿Cómo se ejecuta ese paso? Bueno, sencillo. Nos vamos aquí al botón tabla, hacemos clic, se despliega un menú contextual y aquí hay una opción que se llama usar la primera fila como encabezado. Al hacer clic allí, usar la primera fila como encabezado, fíjense ahora cómo cambia. Ahora las cabeceras tienen un nuevo nombre y automáticamente se genera ese paso en el panel de pasos aplicado y además el Power Query nos elaboró el tipo cambiado. Ya sabe que el tipo cambiado es establecer un tipo de dato a cada columna. Una vez que ya tenemos eso, fíjense, ya podemos ya ahora sí eliminar el otro paso que sería, o sea, aplicar el otro paso que sería eliminar las filas vacías. Pero estas filas vacías están arriba, intercaladas y debajo. ¿Cómo hacemos para eliminar todas esas filas al mismo tiempo? Estén en donde estén. Entonces voy a enseñarles un comando que se encuentra en la pestaña inicio y estando en inicio se nos genera un grupo que se llama reducir filas. Aquí hacemos clic en el botón quitar filas. Eso es lo que pretendemos, quitar las filas. Se despliega un menú contextual que lo voy a poner en grande. Y aquí en quitar filas vamos a coger la opción quitar filas en blanco. Al hacer clic en quitar filas en blanco, automáticamente se van todas las filas, bien sea que están arriba, las que están intercaladas y las que están debajo. Y esas filas son aquellas que están vacías a lo largo de todas las columnas. Muy importante eso. Bueno, ya tenemos entonces las filas quitadas. Sin embargo, si nos damos cuenta, aquí en la columna código cliente, si hacemos clic en la flechita que mira hacia abajo, que son flechitas que nos sirven para desplegar los registros de la columna o para filtrarlos o para ordenarlos. Fíjense que aquí tenemos todos los códigos clientes del CT01 hasta el CT40, pero hay otro registro que no nos interesa en esa columna, que es listado de cliente elaborado por el Departamento de Finanzas. O sea, este dato es irrelevante para esta columna, entonces vamos a quitarlo. ¿Y cómo lo quitamos? Haciendo un filtrado por esa columna, desactivando ese elemento. Al desactivarlo, decimos aceptar y automáticamente ahora si vemos a lo largo de esa columna ya no existen ese texto, sino existen solamente los códigos de cliente. Y ahora faltaría, sería, bueno, eliminar estas columnas que están 100% vacías. Vinieron con la tabla. Entonces, bueno, seleccionamos columna 1, con la tecla control presionada, columna 2, botón derecho, eliminar.
o quitar columnas. Y ahí se han ido entonces las columnas y fíjense cómo ya quedó la tabla de forma, bueno, estructurada de forma correcta. Bueno, ya tenemos esas tres tablas, falta una última tabla que sería la tabla de artículos pedidos, que es un archivo de texto. Bueno, nos vamos entonces a la pestaña inicio, estamos en el query, seguimos el query, nuevo origen, hacemos clic, se despliega el menú contextual y ahí escogemos texto. Texto o CSV está dentro de los orígenes más comunes. Seleccionamos esa opción. Ahí se despliega la ventana donde tenemos la carpeta, seleccionamos el archivo, artículos pedidos, abrir. Nos aparece una vista previa en una ventana de navegación donde nos dice que esa tabla tiene 3 columnas, código pedido, código artículo y unidades vendidas. Hacemos clic en aceptar para que nos lleve esa tabla al Power Query. Y ahí tenemos esa tabla y fíjense que esa tabla, si miramos la calidad de columnas, vemos que tiene un 1% de espacios vacíos. Y esos espacios vacíos están aquí debajo. Una última fila que está vacía, ¿lo ven? Entonces, ¿cómo eliminamos ese espacio vacío? Bueno, de la misma forma. Podemos ir a pestaña inicio, quitar filas en blanco. Y él va a quitar todas las filas que están en blanco alrededor de todas las columnas. Cuando hacemos esto, fíjense, ya aquí 0% en espacios vacíos. No hay que borrar filas ni hay que borrar columnas. Bueno, una vez que ya hemos hecho esto, fíjense que el Power Query nos permitió cargar, importar todos estos orígenes de datos, pero además establecer una serie de pasos para limpieza, transformación, de manera de estructurar esas tablas de forma correcta. Y si se dan cuenta, estas tablas vienen de diferentes orígenes y ya con la limpieza y transformación, ya todas están en un mismo estándar, están unificadas, están todas como una tabla. No importa de qué origen venga, pero cuando ya están en Power Query, con todos estos pasos y procesos, ya estas tablas han sido estructuradas de forma correcta. Y ahora sí, una vez que tenemos listas esas tablas, vamos a proceder a cargarlas al modelo de Power BI para generar esas tablas relacionadas. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense, sencillo. Nos vamos a la pestaña inicio para cargar esas tablas al Power BI. Entonces nos vamos a la pestaña inicio y en la pestaña inicio hay un comando que se llama cerrar y aplicar. ¿Lo ven? Vamos a hacer clic o voy a hacer clic en cerrar y aplicar. Y al hacer clic en cerrar y aplicar, entonces automáticamente ahora nos está llevando todas esas tablas, fíjense, al modelo de Power BI. Los 4 orígenes de datos que ahora se llaman consultas o tablas. Esperamos entonces que carguen esas 4 tablas. Lleva un poco de tiempo, dependiendo de la velocidad del equipo. Esperamos un momento y cuando ya ha cargado, fíjense, efectivamente, aquí vemos como en el panel de lista de campo tenemos las 4 tablas. Artículos, artículos pedidos, clientes y pedidos. Y estas son las tablas que vamos a utilizar para rellenar o construir los gráficos con los campos. Estamos en este momento en la vista informe, pero si cambiamos a la otra vista, la que está debajo, se llama la vista datos. Al hacer clic en esa vista, fíjense, nos está mostrando ahora la vista previa de cada una de las tablas. Para esto tengo que seleccionar la tabla en cuestión y aquí se ve una vista previa de cada una de ellas. ¿Lo ven? Lo mismo puedo hacer con artículos pedidos, la pincho y ahí nos muestra la vista previa, después cliente, la vista previa y pedidos, la vista previa. Y vamos a conocer la última vista, que es la del modelo de datos, el conjunto de tablas relacionadas. Si nos vamos a la vista modelo, al hacer clic en modelo, fíjense lo que ocurre, algo interesante. Voy a plegar estos paneles que siempre aparecen desplegados y que son bastante a veces contraproducentes. Fíjense cómo aquí tenemos ya las 4 tablas cargadas, pero miren la potencialidad que tiene el Power BI. Nos ha relacionado esas 4 tablas. Power BI se encargó él mismo de hacer las relaciones entre las tablas. Y esto es algo maravilloso porque cuando tenemos la relación entre las tablas, esto nos permite buscar información de una tabla con respecto a otra tabla.
Entonces, fíjense, ya aquí tenemos la relación entre las tablas y esto no es más que un cruce entre tablas o bases de datos. Por ejemplo, lo que hacemos en Excel con la famosa función buscar V, aquí pasa algo parecido, pero no se hace con función buscar V, sino se hace con el Power Pivot, porque este es el complemento que se encarga de relacionar las tablas. ¿Qué ventaja trae esto? Que bueno, que yo puedo buscar información, por ejemplo, puedo saber qué clientes, cuántos artículos han comprado. O cuál es el total de venta de los clientes. ¿Por qué? Porque las cuatro tablas están relacionadas y puedo pedir información de una con respecto a la otra. Bueno, una vez que ya tenemos entonces esas tablas relacionadas, pasamos a la última fase del reporte, que es hacer los gráficos. Y para esto nos vamos a la vista informe, porque la vista informe es la que nos permite generar los gráficos, porque aquí están las hojas para generar esos grafiquitos. Y vamos a comenzar con los gráficos que nos pide el ejercicio. Voy a abrir la presentación para ver qué es lo que nos pide. Y el primer gráfico que nos pide es un listado con una tabla, un listado o una tabla que nos muestre el código cliente, el nombre cliente y total de ventas. Y además la ciudad. Bueno, vamos a hacerlo, o voy a hacerlo. Y fíjense, aquí entonces para crear un gráfico, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Atención. Vamos al panel de visualizaciones y ubicamos el gráfico en cuestión. En este caso, el gráfico se llama tabla. Esto no es una tabla como tal. Esto es un objeto visual tipo tabla. Y ahí está. ¿Cómo sé yo que se llama tabla? Bueno, porque cuando vamos sobre el cursor, con el cursor del mouse sobre el icono, cada vez que vamos sobre cualquier cursor, aquí aparece el nombre del gráfico. Tabla. Hacemos clic o hago clic y fíjense, se me crea esa tabla en blanco en la hoja. Y esa tabla yo la puedo mover para un lado, para el otro, la puedo hacer más grande, más pequeña, como nosotros queramos. Esa tabla está creada, pero está vacía. Voy a ponerla en vista en zoom. Para ponerla en vista zoom, hago clic en este botoncito para que se vea la tabla mucho más grande. Al hacer clic en vista zoom, fíjense, aquí entra ya la tabla, solamente me estoy viendo la tabla en una misma vista, y aquí yo puedo empezar a rellenar la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Primero tenemos que mirar en el panel de visualizaciones este panel que se llama panel de zonas, que son las zonas que contiene cada uno de los objetos visuales. En este caso, este objeto visual solamente tiene una zona que se llama zona valores. Y bueno, a esta zona valores es donde vamos a ir arrastrando todos los campos de las tablas para poder rellenar y construir lo que nos están pidiendo. Entonces, como nos piden mostrar primero el código de los clientes, el código de los clientes está en la tabla clientes. Vamos a la tabla clientes, desplegamos, vemos el nombre de las columnas, aquí aparece código de cliente, lo seleccionamos y lo arrastramos a la zona valores. Y al arrastrarlo, fíjense, ahora se está mostrando ya la primera columna del objeto tabla. Aquí están los diferentes códigos de clientes. Luego nos piden mostrar el nombre de los clientes. Entonces, en esta misma tabla está el campo cliente, lo seleccionamos y lo arrastramos hasta la zona de valores, debajo del código de cliente. Y ahí se nos muestra otra columna donde nos dice el nombre del cliente y su correspondiente código. Fíjense que son un total de 40 clientes. Ahí está el código 740. Después nos piden mostrar, a ver qué otra cosa nos piden mostrar. Nos piden mostrar el total de ventas. ¿Cuánto compró cada cliente? Entonces, ahora tenemos que ir a otra tabla que se llama pedidos. Al hacer clic en pedidos, se despliega un menú contextual y ahí seleccionamos el campo que se llama ventas, que hace relación a todo lo que compran los clientes. Y es un campo de tipo numérico. Fíjense que tiene un símbolo numeral, que significa que el campo es numérico. Seleccionamos ese campo y lo llevamos a la zona valores y ahí nos está mostrando entonces el total de ventas. Y fíjense, nos hace una agrupación o totalización. Es decir, él nos muestra por cada uno de los clientes cuál fue el total de venta, cuánto compró. Hace un proceso de totalización. Y además, si por si fuera poco, también nos muestra un total general. Lo que se vendió en toda la empresa fueron 168.626 unidades de moneda, dólares o cualquier otra unidad de moneda.
Una vez que ya tenemos eso, también nos pide mostrar en la tabla la ciudad del cliente. Nos vamos a la tabla cliente, seleccionamos ciudad y lo arrastramos a la zona valores debajo del campo venta. Y ahí ya tenemos entonces una tabla donde mostramos el código de cliente, el nombre, cuánto compró y en qué ciudad vive. Si se dan cuenta, estas ciudades, todos los clientes viven en ciudades de España. Es una base de datos española. Bueno, ya tenemos allí la primer objeto visual. Decimos volver al informe. Ahí ya tenemos ese primer objeto visual. Lo voy a poner pequeñito para que no ocupe mucho espacio. La idea es ir creando varios gráficos en una misma hoja. Aquí tenemos el primer objeto visual y es una tabla, un objeto tabla. Vamos con otro gráfico que nos piden hacer un gráfico de barras agrupadas con el total de ventas por cliente. Seleccionamos entonces el gráfico, barras agrupadas, este que está aquí, le estoy señalando. Selecciono ese gráfico, se crea en blanco, yo lo voy a mover aquí para ponerlo al ladito del otro, lo pongo en vista enfoque para que veamos bien cómo se construye ese gráfico. Ese gráfico tiene las zonas, eje, leyenda, zona valores, y tiene otras zonas auxiliares que las podemos utilizar en algunos casos. Pero ahora vamos solamente a utilizar estas dos primeras zonas, o tres primeras zonas. Me piden total de ventas por cliente. Bueno, entonces seleccionamos el campo ventas, y lo llevamos a la zona valores. Recuerden que la zona valores, al igual que la tabla dinámica, es la zona donde se arrastran los campos numéricos para realizar operaciones matemáticas, funciones de suma, máximo, promedio, mínimo, etc. Aquí se empieza a construir el gráfico. Un gráfico de columnas de barras agrupadas. Y fíjense, nos dice cuánto se está vendiendo en total en la empresa. 126.626. Eso queremos verlo por cliente. Nos vamos a la tabla cliente, seleccionamos cliente y lo arrastramos a la zona eje. Y al arrastrarlo, fíjense cómo ahora se construye el gráfico, nos está mostrando el gráfico de barras donde nos dice cuánto se vendió por cada cliente. Bazar el argentino es el mejor cliente y el peor es el que dice, el que se llama tienda elegante. Bueno, una vez que ya tenemos ese gráfico, bueno, vamos a, fíjense, cuando voy por cada barra, puedo ver cuánto se vendió por cada cliente. Pero si quiero la etiqueta de datos, es decir, los números que corresponden a cada barra para saber cuánto se vendió por cada cliente, entonces tendríamos que ir aquí a este panel que se llama panel rodillo, lo activamos y ahí se despliegan características para cambiar la apariencia del gráfico y para agregar cosas a ese gráfico. En este caso voy a ir a la que dice etiquetas de datos, que por defecto está, fíjense cómo está, activado. Desactivado, perdón. Entonces no se muestran. Si hacemos clic en este botón que dice desactivado, si hacemos clic, cambiamos a activado y al cambiar a activado, entonces fíjense, se muestra la etiqueta de datos. Esta etiqueta de datos nos la muestra en unidades de 1000. Si no quiero en unidades de 1000, sino que quiero que muestre la etiqueta completa, el valor completo, podemos ir a la pestaña etiquetas, desplegamos y aquí en mostrar unidades, que está automático, lo cambiamos a ninguno, para que no muestre ninguna unidad. No muestre ninguna unidad. Decimos clic en ninguno. Y ahora sí, fíjense cómo está mostrando la etiqueta completa. Ahí sabemos exactamente cuánto compró o vendió cada uno de los clientes. ¿Lo ven? Y ya tenemos ese gráfico listo. Vamos a volver al informe. Ya tenemos ese segundo gráfico. Vamos al siguiente. Ya tenemos estos dos primeros. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer todos. Si no nos da tiempo a hacer todos, por lo menos hagamos 4, 5, 6. Vamos a ver si podemos hacerlos todos. Bueno, viene el otro. El otro es un gráfico circular que muestra el promedio de las ventas por forma de pago. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es, vamos nuevamente al lienzo, a la hoja de trabajo. Vamos al panel de visualizaciones y ahí ubicamos el próximo gráfico que es circular. Lo seleccionamos, se crea como un gráfico en blanco, yo lo voy a poner por aquí al lado, y ahí entonces lo pongo en zoom para empezar a rellenarlo. Fíjense las zonas que tiene, zona leyenda, zona detalle y zona valores. Vamos a arrastrar el campo ventas, porque lo que me están pidiendo es mostrar el promedio de ventas por forma de pago.
Seleccionamos ventas y lo arrastramos a valores. Y al arrastrarlo, fíjense, se empieza a construir el gráfico circular que nos dice que el total de ventas son 126.000, 168.000. Pero no me piden total de ventas, me piden el promedio. ¿Cómo hacemos para cambiar la función matemática? Bueno, sencillo. Nos vamos aquí a este campo ventas. Vamos a activar más opciones aquí en la flechita que mira hacia abajo. Y cuando activamos, se despliega un menú. Y fíjense cuál es la operación matemática por defecto que siempre escoge. Entonces, siempre se genera la operación suma. Pasa algo parecido como en tablas dinámicas. Cuando arrastramos un campo numérico, nos coloca por defecto la suma. Pero no queremos la suma, queremos el promedio. Cambiamos a esa función matemática y ahí automáticamente cuando vamos al gráfico ya nos cambia el resultado. El promedio de ventas son 3.242,807. Representa un 100%. Pero eso queremos verlo por quién, por forma de pago. Seleccionamos la columna forma de pago y lo arrastramos a la zona detalles. Y ahí fíjense cómo nos está mostrando entonces el gráfico segmentado por cada una de las formas de pago. Aquí podemos ver que la forma preferida de los clientes para pagar es con tarjeta de débito, porque representa un 40,56%. Y la menos utilizada es la tarjeta de crédito, que es un 22,68%. Entonces, ya estos datos empiezan a darnos, a indicarnos qué está pasando con el proceso de nuestras ventas y allí podemos tomar decisiones. Por ejemplo, si queremos que aumente la forma de pago de tarjeta de crédito, bueno, podemos tomar una decisión en que ahora los productos, si se compran con tarjeta de crédito, van a tener un descuento del 10% adicional o 15%. Entonces, eso hace como eso trae como consecuencia de que estimula o motiva a los clientes y ahí puede ser que aumente la forma de pago en tarjeta de crédito. Estoy dando un ejemplo, pudiera ser otro ejemplo, pero en ese sentido, para eso sirve Power BI, para mostrar los datos de forma útil, saber qué está pasando y ahí tomar decisiones para mejorar el proceso. Tenemos listo ese gráfico, le decimos volver al informe para que se coloque en vista pequeña y ahí tenemos ese tercer gráfico. Vamos con lo otro. Yo creo que si nos da tiempo terminar por lo menos 6, 7 gráficos. Vamos con el cuarto. Muestra un gráfico de columnas agrupadas los precios de los artículos más costosos por país de origen e indica además si son importados o no. Precios de los artículos más costosos por país de origen. Bueno, y en columnas agrupadas. Entonces, el gráfico de columnas agrupadas es este que está aquí. Lo estoy señalando en pantalla. Ya saben el nombre, cómo se ubica con el cursor del mouse. Ahí aparece el nombre. Hacemos clic en ese gráfico, se nos crea en blanco. Lo vamos a poner en zoom y fíjense, ese gráfico tiene las zonas eje, leyenda y valores. Como dicen los precios de los artículos más costosos, nos vamos a la tabla artículos, porque está el campo precio, precio de los artículos, y lo arrastramos a la zona valores. Y ahí nos pone por defecto el recuento de los precios, pero no queremos el recuento, queremos los precios más costosos. Entonces, para poder determinar los precios más costosos, lo que tenemos que cambiar es otra función matemática que se llama máximo. Máximo. Fíjense que aquí está recuento por defecto. Cambiamos a máximo. Y ahí estamos obteniendo los precios más altos, más costosos. En este caso, el precio más costoso de toda la lista de artículos equivale a 1.505. Y eso debemos verlo por quién. Esos precios más costosos por quién. Por país de origen. Entonces seleccionamos país de origen, que está en esa misma tabla de artículos, y la arrastramos al eje. Y fíjense que ahora nos muestra el gráfico donde nos está diciendo por país cuánto cuesta el artículo más costoso. En Japón está el artículo más costoso, que es 1.505. Después en Italia cuesta 523 y así sucesivamente. No nos muestra el nombre, solo nos muestra el país y el precio. ¿Por qué? Porque no hemos en ningún momento arrastrado el nombre de artículo. Eso no lo están pidiendo. Podemos agregar las etiquetas de datos de la misma forma como lo hicimos en el caso anterior. Nos vamos aquí al rodillo. La etiqueta de datos está apagada. La prendemos
y ahí tenemos el precio de esos artículos por país. Pero además me piden definir si el artículo es importado o no es importado. Entonces, volvemos a la vista o la zona valores y allí vamos a arrastrar el campo en la tabla artículo que se llama importado y lo arrastramos a la zona leyenda. Y miren qué es lo que ocurre. Ahora cambia el gráfico, los colores, porque aquellos que tienen una columna azul intenso significa que son importados. Y el que tiene la columna celeste, que es de España, aparece que no es importado. ¿Y por qué esto es así? Porque la empresa que vende está en España. Todos los productos que se hacen en España no son importados. Y los que vienen de otros países sí son importados, como Japón, Italia, USA, Marruecos, China, etc. Y ahí tenemos entonces ese gráfico ya elaborado. Volvemos al informe, ya tenemos un nuevo gráfico y fíjense como ya estamos creando un panel, un tablero de control con varios gráficos asociados. Seguimos. Realice un mapa Trimap y diga el nombre de los artículos que se han vendido menor a 20 unidades y la sección a la que pertenecen para determinar cuáles son los artículos que se venden poco. El dueño de la empresa quiere ver qué es lo que se vende poco para empezar a tomar decisiones. Entonces vamos a hacer este gráfico, nombre artículo, en relación a las ventas en unidades menor a 20. Bueno. Entonces, para esto, bueno, vamos al gráfico en cuestión. El gráfico sería este que estoy aquí. Gráfico de mapa o tree map. Aquí está. Ese es el gráfico. Si hacemos clic en él, se nos activa en blanco, lo ponemos en grande y ahí fíjense, vamos entonces a rellenar las zonas grupo, detalles y valores. Como me piden los precios, perdón, las unidades, el total de unidades vendidas por artículo, por nombre de artículo, porque hacen referencia a lo vendido menor a 20 unidades. Entonces tenemos que tomar en consideración el campo unidades. Ese campo unidades, fíjense, no está en artículos, la tabla de artículos, pero sí está en la tabla de artículos pedidos. Aquí está, unidades vendidas. Voy a arrastrarlo a la zona valores. Y ahí fíjense, ya empieza a construirse el gráfico. Y esas unidades vendidas, yo quiero segmentarla por quién, por nombre de artículo, para saber cuánto se vendió por cada artículo. Nos vamos a la tabla artículo y en la tabla artículo, nombre artículo, seleccionamos y lo arrastramos a la zona grupo. Y fíjense, ahora se está disgregando y nos está mostrando el nombre de todos los artículos de la lista. Todos. Bueno, ahí tenemos la llave inglesa, cazadora de piel, las mancuernas, cenicero, balón, etc. Pero no nos pide mostrar todos, sino nos pide mostrar aquellos que cumplan con el criterio de que se hayan vendido menor a 20 unidades. Entonces, para esto, vamos a utilizar el panel de filtro, que no lo hemos utilizado hasta los momentos. Y en el panel de filtro ya tenemos los campos, nombre, artículo y unidades vendidas, que son los que habíamos arrastrado a las zonas del gráfico. Ya de una vez están listos para nosotros esos campos allí. Entonces, nos vamos al campo unidades vendidas y ahí vamos a desplegar para hacer un filtro por ese campo. Al ir a unidad vendida, hacemos clic y se nos despliega una etiqueta donde podemos definir aquí un criterio de filtrado. Por defecto aparece es menor que. Aquí colocaríamos es menor a 20 unidades, porque ese es el criterio filtrado. Pero si no fuera menor a 20, si no, el criterio fuera mayor o mayor igual que, aquí tenemos los diferentes operadores de comparación. ¿Lo ven? En este caso nos quedamos con es menor que porque es el que corresponde. Seleccionamos es menor que y debajo escribimos el número es menor que 20. Si fuese otro criterio que nos dijera es menor que 20 pero mayor que 10, entonces aquí hay otra etiqueta preparada para nosotros, para trabajarla con el operador y o con el operador o. Pero como no hay otro criterio, lo ignoramos. Basta con un solo criterio y ahora hacemos clic en el botón aplicar filtro. Y miren lo que va a ocurrir. Aplicar filtro. Y ahora automáticamente, fíjense, ahora nos muestran estos elementos que se han vendido menor a 20 unidades. Y para verificar que esto es verdad, vamos a agregar las etiquetas de datos.
nos vamos a el rodillo y en el rodillo activamos las etiquetas de datos y efectivamente fíjense que todos se han vendido menores a 20 unidades. Esos son los artículos que menos se venden. Ahí el dueño de la empresa tomará decisiones como por ejemplo, o hacemos una rebaja del 50% para que la gente los compre y salgan esos artículos, o sencillamente tomar la decisión de no comprar más esos artículos ni venderlos más en la tienda porque no tienen salida. Entonces, esto es un ejemplo de las decisiones que se pueden tomar cuando transformamos esos datos en visualizaciones. Bueno, vamos a hacer uno más y yo creo que me da tiempo uno más. ¿Están de acuerdo con que hagamos uno más? Vamos a hacer uno más, todavía quedan 10 minutos. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Realizar, este les va a gustar, realizar un mapa de árbol, perdón, un mapa de mapa, un gráfico de mapa que muestre el total de unidades vendidas por ciudad y por país, por ciudad y por sección. Vamos a hacerlo. Bastante interesante este gráfico, les va a gustar. Para esto, vamos aquí al gráfico, a las visualizaciones y aquí está un mapa, un gráfico de mapa. ¿Lo ven? Vamos a seleccionarlo. Y al seleccionarlo, se nos crea en blanco, lo hacemos más grande y ese gráfico tiene una zona de ubicación, leyenda, latitud, longitud y tamaño. La zona tamaño es el equivalente de la zona valores en los otros gráficos. Entonces, como me piden total de unidades vendidas por ciudad y por sección, entonces vamos a las tablas y en el campo unidades vendidas que está en la tabla de artículos pedidos, seleccionamos ese campo y lo arrastramos a tamaño. Y al arrastrar el tamaño, fíjense lo que ocurre. Empieza a verse el mapa mundi visto desde arriba, en un plano 2D, 2 dimensiones. Pero todavía no nos muestra nada, solamente el nombre de los continentes. Y fíjense, aquí no nos muestra nada porque necesita más información. Necesitamos definir cuál es el campo de ubicación. Y el campo de ubicación es un campo geográfico, en este caso ciudad. ¿Ciudad de quién? De clientes. Entonces vamos a cliente, está la columna ciudad y la arrastramos a ubicación. Y miren lo que ocurre. Aquí empieza a mostrarnos el país España y dentro del país España, con burbujas o bolitas, hace referencia a cada ciudad en donde está cada cliente y nos muestra cómo se vendió en unidades de acuerdo a cada ciudad. Aquí obviamente la ciudad de Madrid es la que tiene mayor unidades vendidas y la que tiene menos es La Coruña, creo. Por el tamaño nos podemos dar cuenta o sencillamente si vamos a la burbuja, ahí aparece el valor de unidades vendidas versus la ciudad. ¿Lo ven? Si efectivamente La Coruña es el que tiene la menor unidad total de unidades vendidas. Pero además me piden mostrar eso por sección. Entonces en la tabla de artículos, sección, arrastramos a la zona leyenda y al arrastrarla, fíjense ahora las bolitas o las burbujas, cómo se segmentan. Entonces cada color hace referencia a quién? A las secciones de los artículos vendidos. Y ahí tenemos, de acuerdo a un gráfico con ubicación geográfica, vemos cómo es las ventas de acuerdo a un punto determinado. Gráfico de mapa. Bueno, volver al informe, ya tenemos ese gráfico. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí, vamos a crear los últimos gráficos. Vamos a crear este último porque quiero que conozcan los segmentadores. Los segmentadores son filtros y nos piden crear 2 segmentadores. Sección y ciudad. Que filtren el informe. Entonces, ¿cómo creamos los segmentadores? Los segmentadores también son objetos visuales. En este caso, si vamos al panel de visualizaciones, este es el icono de segmentadores o filtros. Si hacemos clic en él, se nos crea un segmentador. Fíjense, lo voy a poner en grande. Me lista los registros por la cual la columna vamos a filtrar.
En este caso, uno de los que me piden es que sea sección. Nos vamos a la tal artículo, seleccionamos el campo sección y nos arrastramos a la zona campo, que es la única zona que tiene ese segmentador. Y fíjense cómo se muestra aquí la lista de las secciones. Y por aquí podemos filtrar. Para que vean esto, yo voy al informe, lo coloco aquí un poco más pequeño, subimos. Bueno, fíjense que el segmentador, como no hay mucho espacio en la hoja, podemos hacer esto. Se me ocurre, vamos a hacer esto, interesante. Voy a cambiar la estructura del segmentador. En vez de que se me muestre como lista, quiero que se me muestre como una drop down, una lista desplegable. Entonces, para esto, aquí en una flechita que mira hacia abajo, podemos cambiar la estructura del segmentador. Hacemos clic. Y fíjense, está como lista, pero vamos a cambiarlo a menú desplegable. Al cambiar a menú desplegable, fíjense cómo ahora se pliega los registros. Si yo voy al informe, entonces el segmentador ahora se hace mucho más pequeño. Este trae la ventaja de que yo puedo plegar el segmentador, no ocupa tanto espacio. Lo coloco por aquí arriba. Y bueno, voy a también a seleccionar estos gráficos. Aquí los puedo seleccionar con una ventana y los voy bajando para que haya más espacio en la parte de arriba. Y ahí tenemos este primer segmentador. Creamos uno nuevo, que son dos segmentadores. Y este segmentador que va a tener va a ser por ciudad. Entonces yo voy a ponerlo en grande para que vean. Bueno, lo puedo, vamos a verlo aquí, ahí está. Ciudad, que es ciudad del cliente, lo arrastro al segmentador. Ahí tenemos la ciudad de todos los clientes, ciudades españolas. Cambiamos la configuración a que sea menú desplegable para que ocupe menos espacio. Volvemos al informe y ahí tenemos ese segmentador más pequeño. Y ahí tenemos esos segmentadores. ¿Cómo trabajan esos segmentadores? Fíjense, sencillo. Si nosotros queremos filtrar todos los gráficos por sección, nos vamos al segmentador, hacemos clic y ahí que quiero ver cerámica. ¿Cómo se mueven las ventas por cerámica? Hago clic cerámica y se mueven todos los gráficos en relación a ese filtro. Puedo filtrar por varios campos a la vez. Deporte, ferretería y fíjense, selecciono 3 a la vez con la tecla control presionada y se mueven los gráficos. También lo puedo hacer en conjunto con otro segmentador. Puedo aquí filtrar. Puedo aquí filtrar por para Madrid, Barcelona. Y fíjense, ahí tengo un filtro compuesto entre segmentadores y se mueven todos los gráficos. Esa es la ventaja de estos segmentadores. Y yo puedo desfiltrar haciendo clic en el botoncito que es un borrador y ahí desactivo todos los elementos filtrados. Lo mismo hago con otro segmentador. Y ahí ya tenemos entonces esos segmentadores que nos permiten filtrar el informe. Y para finalizar este informe y terminar la ponencia, pues ya estamos llegando a la hora, faltan 2 minutos, faltan 5 minutos. Entonces, fíjense, vamos a agregar estos dos últimos cosas que es sencillo, que es agregar al informe, voy a agregar un título que se llama reporte de pedidos y una imagen o logotipo de Power BI. Bueno, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo. Voy aquí a colocar los segmentadores un poquito que no me busquen tanto espacio. Y ahí yo voy a la pestaña insertar. Y en insertar se despliega un cuadro de opciones de elementos. Y yo puedo insertar o bien un cuadro de texto, botones, formato, imagen. Aquí vamos a hacer clic en cuadro de texto. Cuadro de texto. Y en cuadro de texto insertar cuadro de texto. Al hacer clic en cuadro de texto, se despliega una caja donde podemos escribir un texto. Podemos colocar reporte pedidos, así como se va a llamar el reporte. Seleccionamos el texto, si lo quiero más grande, se despliega una paleta de características y ahí puedo poner un tamaño más grande del texto. Por ejemplo, voy a ponerlo en 18, ahí tenemos más grande el texto. Podemos poner un color si queremos. Seleccionamos, podemos cambiar y poner un color. Voy a poner un color azul.
Ahí está azul. Puedo poner negrita. Puedo subrayar. Puedo hacer muchas cosas. Bueno, ya tenemos ese texto. Voy a ponerlo más pequeñito. La caja. Y ahí lo arrastro para que esté en la parte central, por ejemplo. Ahí. Ese es el título. Déjame aquí mover estos. Aquí voy a poner estos cementadores que están mal colocados. Ahí está. Y finalmente una imagen. Voy a colocar una imagen o insertar una imagen. Pestaña insertar. Y nos vamos a insertar imagen. Aquí está. Hacemos clic en imagen, se despliega el explorador, nos lleva a la última carpeta visitada y aquí está el logo logo de Power BI, que es formato JPG. Seleccionamos, decimos abrir y nos los pega como objeto en la hoja. Lo podemos hacer más pequeño, más chico y ahí tenemos una imagen. Imagínense que es la imagen de la empresa para la cual usted trabaja. ¿Escucharon? ¿Se volvió a quedar pegada a la pantalla? Sí, parece que sí. Pensé que era yo de nuevo. O sea, pensé que era yo. Y pues chicos, mientras quizás lo esperamos para ver si quiere despedir, les consulto directamente. Obviamente por la hora creo lo más apropiado es que hagamos la pausa directamente. Ah, bueno, ahí está Luis, para que lo despidamos y le agradezcamos lógicamente. Está en mute de nuevo. Ok, ¿qué les pareció el programa? Coméntenme, rapidito, antes que nos Todo vamos. bastante, por acá dicen todo bastante conformes y agradecido y bastante en gusto con la plataforma. Les gustó, les pareció bastante usable, bastante amigable y completa con respecto a todo lo que se puede lograr. Surgen aún algunas preguntas, como por ejemplo, hasta qué parte del ejercicio se puede hacer con versión gratuita del software. Si hay alguna limitante, me imagino, con respecto al hecho de hacerlo gratuitamente. No, en Power BI Desktop recuerden que no hay que pagar. Ahí podemos tener todas las funcionalidades sin ninguna limitación. En la nube, cuando se venza la versión o la licencia, van a tener limitaciones. Por ejemplo, una de esas es no pueden compartir. Pueden seguir subiendo archivos, reportes, pero no pueden compartir. Exacto. Bien, pues Luis, así que eso, muchas gracias por tu charla. Como mencionan acá todos, bastante clara la explicación, quedaron muy claros y conformes con la presentación. Muy agradecidos, así que liberamos también, pues, que descanse, que tenga muy buena noche y gracias por tu compañía. Igualmente, muchas gracias por invitarme y estoy a la orden para próximas ponencias. Feliz noche. Genial, igualmente. Y pues chicos, dada la hora como les comentaba, y chicas, nos vamos mejor a un receso, a un break. El networking lo vamos a dejar mejor para quizás el cierre, si así lo desean, bien, para que se vayan a preparar un café, tomen un tecito o algo para que volvamos a las 21:10 con la ponencia de Scrum. Bien, nos vemos en unos minutitos y 21:10 volvemos. Ahí está la hora puesta. Nos vemos chicos, 21:10.